Buenas noches, mi nombre es Julián Andrés Rodríguez Bonilla del grupo 212019-54. Este video es con el cual la finalidad es desarrollar la fase 5 del grupo colaborativo, que está compuesto por John Freddy Gómez, José Luis Gutiérrez Salamanca y mi persona. Y es presentado al tutor John Erinson Barbosa, de la materia de estática y resistencia de los materiales, de la Universidad Nacional Abierta a Distancia. Voy a diseñar la estructura de la guía que nos ha enviado a desarrollar la fase 2. El área a cubrir corresponde a un terreno rectangular de 12 metros de frente por 24 de fondo. La cercha tendrá una separación de 3 metros entre sí. La cercha tendrá una pendiente de 25 grados y se construirá con perfil de acero estructural A36. Ángulo de piernas igual L64 por 64 por 9.5. De acuerdo a la página A24 del libro, se pudo calcular la longitud de las cuerdas inferior es de 12 metros, longitud de la cuerda superior igual 12,24, el número de cerchas es igual a 9, el área de influencia AC igual a 39.72 metros cuadrados y la velocidad de viento es de 10 metros cuadrados. Con la información que se calculó las longitudes de los elementos y en las tablas son así: AB 2.207, BC 2.207, CD 2.207, DE 2.207, EF 2.207 y FG 2.207. Las propiedades de los perfiles laminados de acero es de 9.5, los pesos por metro, los momentos de inercia con respecto a cada eje que son X y Y. Ángulos de piernas igual a L64 por 64 por 9.5 igual 17.4 kilogramos. Distancia entre correas. Se usarán correas en celosías construidas con varillas de acero y con una densidad de 5 kilogramos por metro. El número de correas para cada pendiente será de 6, para un total de 12 correas para las dos pendientes, en lo que da una longitud total de 12 por 3 metros de ancho del área de influencia, igual a 36 metros. 36 metros de correa. Después de realizar todo nos da el resultado en las cargas vivas igual a 27.275.724 newtons. Como carga muerta nos da igual a peso propio de la cercha y más peso de las correas más peso de las tejas más carga de viento igual un total de 43.816.788 newtons distribuido las cargas en los nodos de la estructura A y G. Buenas noches, mi nombre es José Luis Gutiérrez. Me tocó la fase 3. Como vemos la imagen de la cercha, pasamos al cálculo de las reacciones, donde hacemos la sumatoria de las fuerzas en X, que es igual a 0, donde todo lo que va a la derecha es positivo. Hacemos la sumatoria de fuerzas en Y, que es igual a 0, subiendo, que es positivo, y la sumatoria de momento, donde el sentido del horario es positivo. Con estas respectivas ecuaciones podemos determinar las reacciones en AX, AY y GX. Para empezar a determinar por el método de los nodos, para ver cada uno de los elementos si está trabajando en tracción o en compresión. Empezando a solucionar por los métodos de los nodos de la estructura para poder determinarlos. Vamos a realizar el cálculo de los valores de la fuerza que están sometidos cada uno de los elementos por medio de este método. Teniendo en cuenta que la estructura es simétrica,
se calculan los nodos A, L, B, K, C y D. Luego los elementos gemelos en las partes derechas tendrán los mismos valores de fuerza. Se supondrá que todos los elementos están en tensión. Para esto se dibujará siempre las fuerzas de los elementos saliendo de los nodos, como aparecen ahí en la imagen. Si el valor resulta negativo, significa que está en comprensión, y si resulta positivo, significa que está en tensión. Se le colocan las ecuaciones en X y en Y para el equilibrio de las partículas en cada nodo. Y se soluciona por medio del método de eliminación de Gauss-Jordan para el sistema 2×2. Entonces, como vemos aquí en el nodo A, vemos que tiene un peso de 3655 kilonodos, donde vamos a hallar a B y a L, que con la sumatoria hacia la derecha nos da AB 43.000 menos 43.242 kN, que da comprensión, y AL, que da 39.191, que es la tensión. También encontramos el nodo L, que es la sumatoria, y nos da LB igual a 0, LK 39.191, que es la tensión. En el nodo B vemos que nos da menos 34.594 kN, comprensión. BK nos da menos 8.649 kN, que es también comprensión. Y por simetría, los resultados de todas las fuerzas internas en los elementos son nodos gemelos. Están todas las características que tenemos con fuerza Kn, nos dan los resultados de tensión y comprensión. Y aquí están los métodos de sesiones. Aplicando una sumatoria de momentos alrededor del punto B, podemos calcular el valor de la fuerza interna en los elementos LK. Vemos la gráfica que está haciendo la tensión, la fuerza hacia abajo. Buenas noches, mi nombre es John Freddy Gómez y en la parte del trabajo colaborativo voy a explicar el desarrollo de la fase 4, en la cual nos piden desarrollar dos puntos. El primero es calcular los esfuerzos normales para cada una de las barras de la estructura asignada y clasificarlos como de tracción o de compresión. Presentar los valores de este esfuerzo en una tabla resumen. Y el segundo punto es calcular los factores de seguridad para cada una de las barras de la armadura seleccionada. Los elementos de tracción se verifican bajo esfuerzo. Los elementos en compresión se verifican bajo carga crítica, como columnas de Euler. Si para alguna de las barras el factor de seguridad es menor de 3.0, se debe redimensionar el elemento y los valores se deben presentar en una tabla resumen. Entonces vamos a empezar con el desarrollo del ejercicio. En la siguiente tabla podemos analizar las propiedades de los perfiles laminados en acero. Con ayuda de ella podremos determinar los momentos de inercia en los ejes X y Y del perfil sobre el cual se desarrollará la actividad, que es el perfil que se nos dio en la guía enviada por el tutor. Bueno, después de revisar las propiedades de nuestro perfil, con el teorema de los ejes paralelos procedemos a calcular los momentos de inercia tanto en el eje X como en el eje Y, de tal manera que iniciamos calculando el momento en I sub X, el cual sería el menor momento, y así poder ir calculando los demás. El paso a seguir es realizar los cálculos del factor de seguridad para cada uno de los elementos que están en tensión, partiendo del esfuerzo admisible, cuya fórmula es fuerza sobre área. Como el área ya se había calculado anteriormente, será más sencillo hallar estos valores. Y por último, calculamos los factores de seguridad con la fuerza sobre el esfuerzo admisible, como lo dicta su fórmula.
y como los resultados de estos factores de seguridad son mayores a 3, nos indica que no debemos realizar ningún ajuste a la estructura. Para finalizar el ejercicio, procedemos a calcular los factores de seguridad para las barras que se encuentran en compresión, verificándolo bajo carga crítica como columnas Euler. Esta tabla está dividida así. En la primera columna encontramos los nodos gemelos debidamente identificados. En la segunda columna encontramos la fuerza, la cual ya fue calculada por el método de los nodos. En la tercera columna encontramos las características de las barras, tensión o compresión, la cual para este caso solo se trabajará con las barras en compresión. En la cuarta columna encontramos el área de perfil, también calculada anteriormente. En la quinta columna encontramos el módulo de elasticidad del acero, que en este caso serían 200 gigapascales. En la sexta columna encontramos la longitud de cada elemento, también calculada al principio del ejercicio. En la séptima columna encontramos el mínimo momento de inercia, que es igual a I sub X. En la octava columna encontramos la carga crítica, la cual se calcula con la fórmula P al cuadrado más el módulo de elasticidad por el momento de inercia sobre la longitud al cuadrado. Y por último encontramos en la novena columna el factor de seguridad, el cual se calcula con la fórmula carga crítica sobre fuerza. Con esto damos por terminado el ejercicio. Esperamos sea del agrado del tutor y los datos obtenidos estén correctos. Muchas gracias a todos